en el que estaremos hablando de 5 problemas del intercambio de archivos mediante scripts y desarrollos propios. Este webinar estará grabado y les enviaremos la grabación del webinar al terminar, junto con otro material. Esperemos que estos 45 minutos de sesión sean de utilidad para vosotros, que salgáis con más información con la que empezamos. Y recuerdo que si tenéis cualquier consulta o pregunta durante el transcurso de la sesión, podéis ir anotando vuestras preguntas en el panel de preguntas y respuestas o también en el chat, y al final de la sesión reservaremos 5 minutos para poder responder a ellas, y si no, al final, después de la sesión, intentaremos responder a cada una de ellas. Bien, pues empecemos. Empecemos. La agenda para la sesión de hoy. Bueno, para empezar, soy Eduard Sesera, soy consultor de preventa en Health Systems. Llevo ya muchos años trabajando en el mundo, digamos, de motivación, automatización y especialmente en todo lo que es gestión de transferencia de archivos. Nosotros, ahí es la agenda, estaremos hablando hoy un poco por empezar, quién es Health Systems, para quien no nos conozca, haremos una breve introducción, y ya luego entraremos en materia en presentar un poco, primero, cuál es el reto del intercambio de archivos, y luego presentaremos haremos diagnóstico de cuáles son los problemas que se encuentran las empresas que basan su intercambio de archivos en esas soluciones hechas más en casa, ¿no? Luego presentaremos la solución, ¿no?, de Software Match File Transfer, que nos permite justamente abarcar esos aspectos y esas debilidades. Al final, como haremos una demostración en vivo, una breve demostración para mostrar el producto, y finalmente, como decía, reservaremos un tiempo para las preguntas y respuestas que habéis lanzado durante la sesión. Okay. Una breve introducción de quién es Health Systems. Health Systems somos una empresa de software, fabricante de software, desarrollamos nuestros propios productos. Es una empresa de Estados Unidos, que trabajamos desde hace más de 35 años en el desarrollo de software, y nosotros tenemos una fuerte alianza con consorcios tecnológicos, como veis en pantalla, con grandes líderes del mercado, y además, dentro del mundo de la seguridad, somos miembros del Consejo, digamos, de Estándares de Seguridad de PCI, con lo cual nuestras soluciones siempre están, digamos, al día en cuanto a las medidas más exigentes de esta regulación, ¿no? En Health Systems, básicamente, nos dedicamos a 3 áreas de negocio, 3 líneas de producto. Por un lado, todo lo que es automatización, planificadores de trabajos, monetización, todo lo que son automatizaciones del área de IT. Okay. Luego, por otro lado, lo que es protección y seguridad de la información y de los sistemas. Y, por último, soluciones que permiten, digamos, compartir información, dar visibilidad de todo lo que son los datos y las actividades de los sistemas en forma de reporting y cuadros de mando, ¿no? Estas serían las 3 grandes líneas de negocio de la empresa. Y, como comentaba, somos una empresa que estamos presencia mundial, más de 10.000 clientes de todo tipo de sectores, verticales y tamaños, con lo cual los productos realmente están muy rodados y maduros. Comentar que yo estoy haciendo la presentación desde la oficina de Barcelona, en España, y tenemos también oficina en Buenos Aires, Argentina, donde damos, digamos, cobertura a todo lo que son los mercados de Latinoamérica en directo. Habiendo hecho esta introducción, vamos a entrar más en materia. Como sabéis, hoy estamos aquí para hablar del intercambio de archivos, ¿no? Cómo las empresas, no es algo nuevo, hace ya años que cada vez están más interconectadas, en un mundo más interconectado, global, y en el que tenemos que compartir y transmitir información que tenemos en esta empresa con clientes, proveedores, incluso internamente dentro de la misma empresa con nuestros empleados. Y al final lo importante es que los datos, sean facturas, sean pedidos, sean albaranes, ¿no? Todos esos datos, al final el dato es el activo más importante de la empresa, o uno de los dos más importantes, cada vez más importante. Y lo que nos interesa, evidentemente, es que esa información, que es sensible, la transmitamos y solo la puede leer el destinatario que nosotros queramos y nadie más, ¿no? Y en eso consiste un poco la seguridad. Con lo cual,
Tenemos muchos canales de comunicación, sean evidentemente pues herramientas de cloud, ¿no? Más colaborativas, el correo electrónico, por supuesto, también es una manera de enviar, intercambiar información, sistemas más manuales de clientes de FTP, por ejemplo, más de aplicación de escritorio de PC y, por supuesto, sistemas o plataformas o scripts que nos automaticen esos envíos, esos intercambios. Vale. Hoy nos vamos a enfocar justamente en ese intercambio más automatizado con las soluciones que básicamente muchas empresas todavía siguen usando para intercambiar información, ¿no? Que son scripts y desarrollos o plataformas que os habéis desarrollado, digamos, en casa, ¿no? Con vuestro propio equipo. Entonces, el intercambio, o sea, nosotros estamos trabajando cada día con clientes y incluso con prospectos. Estamos muy en contacto con el mercado y vemos que necesidades habituales en cuanto a la compartir información, intercambio, es muy habitual, evidentemente, compartir información con clientes y proveedores, ¿no? Y ahí muchas veces nos encontramos con empresas que les están exigiendo, pues, un proveedor o un cliente, un banco, trabajar con sistemas de comunicación, digamos, con protocolos como SFTP, FTPS, seguros en este caso, y bueno, ahí podemos intercambiar archivos electrónicos, ¿no? EDI, ¿no? Con lo cual, pues, facturas, albaranes, órdenes de pedido, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay dificultades para poder activar esos servicios, por ejemplo, de SFTP, ¿no? También nos encontramos muchas veces con empresas que tienen diferentes sucursales remotas, concesionarios o diferentes tiendas, por ejemplo, que están distribuidas, que están a distancia, que no están conectadas a la red central y necesitan tanto procesar archivos en la tienda, por ejemplo, y al final enviar esa información de caja, por ejemplo, que es información sensible, de forma segura a la central, ¿no? Esto es algo muy habitual. Otra necesidad es más allá de activar, digamos, intercambiar información de forma con un canal seguro, es poder encriptar y desencriptar archivos, ¿no? Con PGP, por ejemplo, antes de enviarlos con un sistema, pues aunque sea por correo, ¿no? Independiente del canal. Entonces, esa es una necesidad que hay un caso una necesidad muy habitual, ¿no? Incluso integración de archivos a través de web services, de servicios web, muy habitual, extracción de información de bases de datos para poder crear un fichero y poderlo enviar luego, ¿no? También es algo muy habitual. Y como no, ya no estamos hablando de intercambio externo con entidades externas de archivos, sino también incluso dentro de la propia empresa, ¿no? Todo el movimiento interno de ficheros entre aplicaciones o servidores de Unix, incluso IBMI o series, que se tienen que mover de un servidor a otro para poder integrarlos en un proceso. Esto también es algo habitual y, como comentaba, que muchas empresas siguen, digamos, orquestándolo a través de scripts y desarrollos propios. Entonces, en este paradigma, digamos, vamos a entrar un poco en detalle en, bueno, qué problemáticas podemos encontrar con estas soluciones hechas en casa, ¿no? Cuando hacemos esta presentación a prospectos, muchas veces nos encontramos con una reacción como la que vemos hoy en la pantalla, ¿no? En la que, bueno, el interlocutor con el que hablamos muchas veces no siente que el problema, digamos, sea suyo, ¿no? O sea, no, bueno, pues la reacción sería, bueno, a mí IT no me está dando ninguna solución y me espabilo yo mismo con mis propios envíos a través de FTP con mis propios clientes de escritorio, ¿no? O no, o somos una empresa mediana pequeña, los riesgos y las amenazas que estáis contando realmente no nos sentimos que nos vayan a afectar a nosotros, ¿no? O empresas más grandes que dicen, no, esto es responsabilidad del área de administración de sistemas o de redes, con lo cual, bueno, no es mi problema, ¿no? O directamente nunca nos han hackeado, ¿no? Esto, bueno, entonces no percibimos ese problema. Entonces, bueno, justamente la sesión de hoy es para intentar dar respuesta, un poco concienciar de los riesgos, amenazas que están realmente ahí, que no nos vamos a engañar, sabemos que los ciberataques están, digamos, creciendo y evidentemente muchas veces el problema no es nuestro, no lo percibimos nosotros a nivel individual, no somos responsables tal vez de los riesgos o incluso también de las ineficiencias de poder administrar una solución
que es compleja, ¿no? Que es difícil de mantener, ¿no? Entonces, bueno, somos parte de un engranaje, pero no es nuestra responsabilidad. Pero al final el riesgo existe y la amenaza está ahí, ¿no? Entonces, a nivel de empresa, cualquier empresa está expuesta a esos riesgos, con lo cual hay que, y más una empresa, digamos, que tenga un volumen alto de intercambio de archivos con colaboradores o que genera mucha información, mucho tráfico. Entonces, ahí el riesgo es mayor, con lo cual al final afecta a la empresa, ¿no? Con lo cual, el primer paso para poder solucionar ese problema o mitigar esos riesgos es, evidentemente, ser consciente de ellos. Entonces, hoy vamos a dedicar en los próximos minutos un poco a hacer ese análisis y diagnóstico de las dificultades y debilidades que encontramos en estas soluciones hechas en casa, ¿no? Entonces, problema número 1, ¿no? Lo hemos dividido en 5 problemas. El problema número 1 es el desarrollo y mantenimiento de estas soluciones hechas en casa. ¿Okay? Es la etapa, digamos, de poder crear esa solución y mantenerla al día. Entonces, muchas veces el problema es, para empezar, que para intentar esas soluciones dependemos del equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo es un recurso caro, difícil, y en el cual, pues, cada vez que tengamos que hacer cambios dependeremos del programador X que hiciera ese desarrollo, ¿no? Con lo cual hace que sea costoso, ¿no? Otro problema de una solución hecha en casa, evidentemente, es que se puede quedar fácilmente desactualizada. De hecho, esto nos lo encontramos cada día, que las empresas con las que trabajamos realmente se encuentran con muchas dificultades para mantener al día la solución en cuanto a funcionalidad y que sea fácil, y sobre todo en mantener la solución al día en cuanto a seguridad, incorporando las últimas medidas y estándares de seguridad. Por ejemplo, bueno, ahora recientemente, por ejemplo, el PCI, todas las empresas que deban cumplir con PCI DSS, prohibirá el uso del protocolo TLS 1.0, con lo cual tenemos que trabajar con 1.1 y 1.2. Eso exige, pues, poner al día todos los productos, plataformas que se hayan armado en casa para estar al día con esta regulación, ¿no? Con lo cual, eso es complejo. Otro problema es toda la heterogeneidad de scripts, códigos, tecnologías que se usan para poder o bien trabajar con, o sea, digamos, desarrollar esas soluciones, ¿no? Códigos o scripts batch, shell, PowerShell, Java, incluso Python. Eso se hace difícil de gestionar, ¿no? Tenemos diferentes equipos. ¿Qué pasa si el desarrollador de Python que me desarrolló ese script se fue de la compañía? Bueno, eso hace que sea difícil de poco ágil, ¿no? También hay que conocer hay que tener conocimiento en casa de cómo funcionan los protocolos seguros. No siempre son la encriptación, no siempre la criptografía, no es evidente, con lo cual, bueno, eso hay que tenerlo en casa y muchas veces nos encontramos que no se cumple y hay muchas dificultades, ¿no? Y sobre todo, en cuanto al mantenimiento, cuando hay problemas con estas soluciones de scripts, cuesta mucho localizar el problema y realmente llegarlo a resolver, ¿no? Con lo cual, el problema número 1 es llegar a desarrollar y mantener esa solución. Una vez está en marcha, el segundo problema es gestionar esa operación, hacer lo que es la administración de las soluciones, que es compleja. Normalmente las soluciones pues están con scripts que están distribuidos, se hace muy poco ágil y poco cómodo toda la que es la gestión, las modificaciones, ¿no? También podemos trabajar con diferentes soluciones, incluso de software, o que se hayan incorporado y que se hayan integrado en una plataforma, pero al final hay que entrar en diferentes interfaces y es farragoso, es pesado, ¿no? Otro tema es toda la gestión de usuarios, es decir, si trabajamos con diferentes soluciones, diferentes plataformas que son diferentes, el problema es no tener una visión única de usuarios, ¿no? Con lo cual para cada cliente que me pide un acceso FTP o SFTP, tengo que gestionar usuarios en diferentes sitios, ¿no? No tengo integración con Active Directory, que lo haría todo mucho más simple, por ejemplo. Con lo cual es difícil. El tercer problema sería digamos, la limitación en cuanto a automatismos, ¿no? O sea, con los scripts y las plataformas que se desarrollan en casa, digamos que permiten evidentemente son scripts, con lo cual automatizan sobre todo lo que son la transmisión del archivo, pero se quedan muy ahí, no permiten optimizar todo el jugo que se puede sacar a la automatización, ¿no? En cuanto a poder integrar aplicaciones, extraer el contenido por ejemplo, de un fichero de pedidos que entra y podemos leer el contenido e integrarlo en la base de datos del CRM o del ERP. Son posibilidades que dejamos de aprovechar debido a que los flujos que implementamos son bastante simples. Sin hablar también de
problemas, digamos, al no usar muchas veces los mecanismos de autorreanudo o de reintentos en cuanto en una transmisión, eso hace pues que las transmisiones sean menos fiables. Hay que manualmente ver qué pasó y reintentarlo, ¿no? Entonces, eso hace que sea poco eficiente. Otro punto muy importante y que me gustaría destacar aquí es el hecho de que hayan usuarios, debido a pocos mecanismos de automatismo, que hayan usuarios que tengan que acceder a los datos para poder generar un fichero y poderlo enviar, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues pago de nóminas o envío de pedidos. Ahí lo que estamos haciendo es a que una persona de forma manual tenga que acceder a los datos con el riesgo que eso supone, tanto de error de manipulación como poder olvidarse a lo mejor de encriptar el fichero si es un proceso manual, con lo cual va a exponer ese dato sensible cuando lo envíe, o incluso un acceso no autorizado a información, incluso es un riesgo interno en la empresa. Los riesgos no siempre vienen de fuera, las amenazas pueden ser perfectamente dentro de la casa, con lo cual eso es un gran riesgo, ¿no? Y como decía antes, un proceso que sigue siendo muy manual y evidentemente se puede automatizar es todo lo que es encriptación de archivos en reposo, ¿no? Antes de enviarlo, por ejemplo, o directamente en reposo cuando ya lo tenemos almacenado, para que no lo lea nadie más del que tenga permisos, ¿no? Entonces, eso sigue siendo hoy en día un proceso muy manual. Eh, Cuarto problema, auditoría, ¿no? La falta de auditoría o digamos, no tener trazas de auditoría centralizadas en un único punto que nos permiten, digamos, hacer reporting fácilmente desde un único punto, ¿no? O sea, los logs de los scripts o de las plataformas están distribuidos y eso hace muy difícil su explotación, ¿no? Por otro lado, el nivel de logueo suele ser bastante simple, incompleto. Si ha fallado una transmisión, no tenemos la línea exacta del código, digamos, script en el que falló, con lo cual todo el diagnóstico se hace más lento, ¿no? Otro punto es, las soluciones que están hechas en casa realmente tienen auditoría de ficheros, permiten saber cada fichero, quién lo ha leído, quién lo ha modificado, quién lo ha enviado. Normalmente la respuesta es no, ¿vale? Con lo cual, de cara al cumplimiento de auditorías, todas estas soluciones nos plantean bastantes debilidades, ¿no? También, por no decir, las notificaciones por correo en cuanto a una alerta, una transmisión que falló, pues no tenemos ninguna visibilidad, a no ser que tengamos que esperar a nuestro proveedor que se queje el cliente y decir, oye, no recibí el fichero, ¿no? Con lo cual, ahí nos damos cuenta del problema. Con lo cual, activar alertas a nivel operativo es algo muy interesante. Y por último, y por supuesto no lo menos importante, seguridad. ¿Okay? Seguridad, tenemos en bastantes problemas identificados en estas soluciones hechas en casa en cuanto a las medidas de seguridad, ¿no? Es un punto realmente muy importante, lo dejamos el último, pero no deja de ser tal vez seguramente el más importante, ¿no? Poder dar confidencialidad a los datos que se están enviando, ¿no? En cuanto a la usar la encriptación, por ejemplo, es decir, todo el mensaje que estamos enviando, el fichero, hacerlo ilegible cuando está en tránsito, con lo cual esto es realmente importante. Todavía hoy se están usando muchos clientes el protocolo de FTP, que no es seguro, que no cifra no encripta los archivos, que envía el usuario la contraseña en claro en la transmisión, con lo cual es totalmente no seguro, pero aún así se sigue usando por tradición, ¿no? Y tal vez por carrerilla, ¿no? Incluso dentro de la propia empresa el FTP se sigue usando y mucho para enviar, digamos, entre, por ejemplo, diferentes sedes o diferentes incluso aplicaciones que se comunican por FTP, y ahí por mucho que sea la red interna, eso sigue siendo una amenaza. Sabemos que hay muchos ataques, digamos, de tipo de inyección de código en el que se añade código malicioso en nuestras aplicaciones, y desde ahí incluso el código puede estar rastreando, escaneando constantemente, explotando las debilidades en cuanto a, por ejemplo, FTP, ¿no? De tomar las credenciales que se están enviando internamente, instalar incluso a través de comandos de FTP sniffers o malware en los sistemas, con lo cual eso es una puerta abierta a posibles ataques, con lo cual incluso dentro de la propia red hay que tener mucho en cuenta el uso del FTP, ¿no? De hecho, no lo recomendamos para nada. Por otro lado, el usar algoritmos dentro de la solución en los scripts que
que estén al día, ¿no? Actualizados, lo comentamos antes, mantener la solución al día, muchas veces no lo encontramos esto en estas soluciones, contraseñas que están en claro directamente en el script, eso es muy peligroso, y por supuesto todo lo que es el sistema de gestión de claves y certificados cuando trabajamos con protocolos seguros. ¿De qué nos sirve trabajar con protocolos seguros si al final no podemos, digamos, encriptar los usuarios y contraseñas? O sea, al final, esos son puertas abiertas que podemos dejar para que las amenazas puedan entrar en otro sistema, ¿no? Eso en cuanto a encriptación. Luego, gestión de acceso también es muy importante. Tener control dentro de nuestra propia solución de de que no todo el mundo que trabaje con la solución, con los scripts, pueda acceder a toda la información, ¿no? Segregación de roles de administrador, muy importante, ¿no? Todas las políticas de, digamos, de desactivación de cuentas por intentos fallidos de login, ¿no? Para intentar evitar ataques de denegación de servicio, por ejemplo. Políticas de contraseña, autenticación multifactor. ¿Cuántas? O sea, realmente no encontramos estas medidas en la mayoría de las plataformas con la que se han desarrollado en casa, ¿no? Integridad añadido los datos inalterados al destinatario, no lo podemos asegurar. Antes de, bueno, ya casi por terminar, un punto que no me gustaría olvidar es, a nivel de arquitectura, muchas veces la solución, digamos, los servicios de SFTP, cuando queremos recibir los ficheros, los instalamos en la DMZ, ¿no? En este esquema que estamos viendo aquí. Con lo cual, el servidor de FTP contiene archivos con datos, los archivos que se reciben y se intercambian, en la propia sede de FTP, en la DMZ, y las credenciales de acceso de nuestros colaboradores. Entonces, hemos dicho el FTP en la DMZ es una red vulnerable, con lo cual esto no es para nada recomendable. Es decir, PCI, por ejemplo, prohíbe cualquier tipo de arquitectura de este estilo, ¿no? Las credenciales están contenidas por la red seguridad de la seguridad de la red privada. Incluso la disponibilidad del propio servicio FTP puede estar comprometida por posibles ataques digamos, de denegación de servicio, con lo cual este esquema, que es muy tradicional, en el que además tenemos que tener scripts que tengan que mover la información de si queremos publicarla para que un cliente la pueda descargar, la movemos de la red privada a la red externa. Entonces, ese archivo estará expuesto a vulnerabilidades, ¿no? Esas credenciales con las cuales el proveedor se va a conectar también son vulnerables, con lo cual es una arquitectura no deseada, ¿no? Podemos solucionar esa arquitectura con un reverse proxy, por ejemplo. Y finalmente, bueno, la seguridad también se compone de disponibilidad. Los scripts o las plataformas desarrolladas en casa ofrecen alta disponibilidad, casi siempre no. Funcionalidades más internas de la aplicación de poder, digamos, gestionar ataques de denegación de servicio o ataques de fuerza bruta, normalmente tampoco están presentes, ¿no? Y esto hace al final que la disponibilidad, digamos, que la fiabilidad de las transferencias sean mínimas, ¿no? Entonces, este punto de seguridad es muy importante porque evidentemente cuando hacíamos referente a las preguntas que nos hemos planteado al principio, ¿no? Que muchas veces como responsables no sentimos el problema o la amenaza que está allá afuera, ¿no? Pero bueno, los estudios y la realidad así lo corroboran, ¿no? Más de 2.500 millones de registros comprometidos en 2017, más del 88% que el año anterior, ¿no? Son amenazas que cada vez hay más, ¿no? El coste de esos daños, esos registros comprometidos, se estima que en 2021 costarán más de 6.000 millones anuales a las empresas, ¿no? Y nos fijamos además que esas amenazas, cuando se producen esos ataques, aquí este gráfico es interesante, básicamente el coste que tiene la empresa es pérdidas, digamos, de productividad de los empleados, por supuesto, indisponibilidades de los sistemas, ¿no? Robo de información, evidentemente, esto es tal vez lo que más visibilidad tiene, y como vemos aquí, pues daños en la reputación de la empresa. Eso son amenazas que están ahí, y si no nos protegemos, si no hacemos nada, podemos al final inevitablemente acabar recibiendo un ataque de este estilo. Con lo cual, estamos viendo que finalmente las empresas han decidido, digamos, invertir en seguridad, ¿no? De hecho, Gartner estima, bueno, en el año pasado, en 2017, las empresas en el mundo gastaron más de 86.400 millones de dólares en la seguridad de la información. Y lo importante es que están básicamente invirtiendo digamos, en soluciones de software. ¿Por qué? Porque el software siempre
software certificado, por supuesto, siempre está al día de la evolución de todas las amenazas que van evolucionando en el mercado, ¿no? Con lo cual, es una recomendación y una tendencia que se está viendo en el mercado, una inversión en software. Entonces, eh, ¿qué software nos puede ayudar justamente a cubrir todos estos aspectos que hemos visto, ¿no? Pues Manage File Transfer es una solución de software que nos permite justamente cubrir todos estos aspectos que hemos visto un poco hoy previamente, ¿no? Poder gestionar desde un punto centralizado todo el intercambio de archivos que una empresa puede tener a través de sus diferentes canales con clientes, proveedores, con sus socios tecnológicos, incluso sus propios empleados como movimientos internos de archivo, ¿no? Hacerlo de forma segura, eso es muy importante, ¿no? Asegurar la confidencialidad del dato, ¿no? Por supuesto, trazabilidad y control, tener una auditoría centralizada de toda esa actividad que se produce en intercambio de archivos para poder cumplir con regulaciones. Y, por último, capacidad de automatización, poder definir workflows, flujos que nos hagan una experiencia, digamos, mucho más ágil y eficiente de los recursos, ¿no? En lugar de tener procesos manuales, poder automatizar todo lo que es la integración de los pedidos o de las facturas en incluso securizar a nivel de encriptación de los ficheros antes de enviarlos de forma automática, ¿no? Con esto lo que conseguimos, evidentemente, es digamos, un paradigma mucho más seguro, eficiente en cuanto a la gestión y, por supuesto, cumplir con las regulaciones más exigentes. En Health Systems, nuestra solución de MFT se llama GoAnywhere, MFT. Es una solución certificada, digamos, por Drummond, verificada por FIPS. Es una solución muy completa. Aquí vemos diferentes modos. Ahora vamos a ver en la demostración rápidamente las funcionalidades más esenciales, pero es una solución que cubre todos los aspectos que hemos visto antes digamos, de seguridad, viene control necesario tanto para enviar información como para recibir de forma segura, reportes de auditoría, automatización. Bueno, no insisto mucho más porque ahora en la demostración lo vamos a ver, pero sí que me gustaría insistir en que GoAnywhere, a diferencia de otros productos, realmente es muy fácil de usar. Y ahora, qué mejor manera de demostrarlo que en mostrar el producto en vivo y en directo. Entonces, por cierto, si tenéis cualquier consulta de lo que hemos estado viendo hasta ahora, por favor no dudéis en preguntar en el panel de preguntas y respuestas. Dicho esto, ahora mismo debéis estar viendo ya la GoAnywhere. ¿Okay? Aquí este es el producto. Como veis, es una interfaz web a través de la cual entramos para poder administrar toda la solución, todos los flujos, toda la auditoría, todos los usuarios con los cuales vamos a trabajar, ¿no? Aquí veis un cuadro de mando que nos da cierta visibilidad en tiempo real y estadística de la actividad de los flujos. Aquí veo que en los últimos 30 días fallaron 307 flujos. Desde aquí puedo acceder fácilmente al detalle. ¿Okay? Pero me voy a centrar en básicamente 3 puntos, ¿no? Lo primero, una necesidad muy habitual que es para empezar, la segregación de roles, ¿no? El producto viene con una serie de roles en los cuales esta interfaz de administración le va a dar acceso a cada usuario solo la parte sobre la cual él es responsable. Con lo cual, si eres auditor, solo podrás acceder a los logs de auditoría. Si soy responsable de crear los flujos, podrá tener acceso al Project Design. Entonces, el sistema ya viene con roles predefinidos para garantizar esa segregación de roles, ¿no? Pero bueno, nos centramos más en lo funcional. Como os comentaba, GoAnywhere nos permite activar servicios para poder recibir información y actuar como servidor, ¿no? Entonces, el producto viene con protocolos, con servicios ya casi preconfigurados, como HTTPS, un cliente web a través del cual podemos intercambiar información de forma segura, protocolo S2, FTPS a través de SFTP securizado a través de SSL, SFTP es un protocolo securizado en este caso con encriptación SSH. Entonces, tan fácil como si queremos, por ejemplo, activar un servicio SFTP a través del cual queremos enviar información sensible, pagos a nuestros bancos, pues tan fácil como ir aquí, activar nuestro servicio. En este caso os muestro realmente lo sencillo que es. Aquí digamos, estamos definiendo el puerto al que vamos a escuchar y como cualquier protocolo seguro trabaja con sistemas de criptografía, con encriptación, en este caso SFTP en concreto trabaja con claves SSH y si os fijáis aquí
tenemos aquí un desplegable en el que yo podemos seleccionar la clave privada, en este caso, como servicio que voy a utilizar para poder cifrar la comunicación, ¿no? Este es un desplegable, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tengo esta clave directamente creada en nuestro sistema de gestión de claves. Aquí, Key Management System, es una pequeña utilidad, no es al final esto es una bóveda de claves, un key vault, digamos, que nos permite encriptar los certificados y las claves con las que vamos a trabajar. Y como veis, trabajamos con certificados SSL para HTTPS, FTPS, certificados SSH para SFTP y también con claves PGP para poder encriptar archivos en reposo, ¿no? Entonces aquí fácilmente en este caso estamos viendo las claves de SSH, si os acordáis aquí que teníamos esta aquí, Cloud SFTP RSA, pues esta la saco de aquí, ¿no? Y desde este gestor de claves yo puedo crear nuevas claves, importar, exportar, pero al final todo lo importante es que podemos importar y crear todas las claves que sean necesarias en el producto para trabajar con protocolos seguros, de forma muy sencilla. ¿Okay? Y bueno, entonces activamos el servicio y bueno, con eso ya tenemos el servicio arrancado y corriendo. Siguiente paso sería crear los usuarios, ¿no? Los usuarios para que tengan acceso al servicio. Entonces, en este caso, con Google también la gestión de usuarios se realiza de forma muy sencilla. Si fueran usuarios internos, solo lo comento, tenemos, digamos, integración con Active Directory. Ahora lo muestro muy rápidamente, pero para que lo veáis. Esto es más para usuarios internos. Si fueran usuarios externos, lo más habitual es poder crear un usuario nominal, digamos, para ese bando. Entonces, en este caso, vamos a crear un usuario de forma muy rápida. En este caso le vamos a llamar webinar, o bueno, vamos a llamarle test, usuario de test, para que veáis las opciones. En cada usuario podemos definir políticas de contraseña segura, incluso a nivel de autenticación podemos definir si se va a autenticar con un usuario de contraseña, con certificado, con cualquiera de los dos o con los dos, ¿vale? En este caso lo voy a dejar de forma simple. Podemos gestionar grupos de usuarios, en este caso si tuviéramos diferentes personas de un mismo cliente, de un mismo banco, gestionamos un grupo. Para cada usuario defino qué servicio le voy a dar acceso, en este caso solo SFTP. ¿Okay? Y evidentemente podemos compartir un espacio con un repositorio con esta entidad, ¿no? Con esta persona. En este caso, para que lo veáis, podemos compartir archivos evidentemente del propio servidor donde esté instalado GoAnywhere, pero también podemos compartir network shares de otros file servers, almacenamiento que tengamos digamos, en la nube, en Amazon Cloud, en Azure Cloud, etcétera. Entonces, total flexibilidad. En este caso, a modo de ejemplo, voy a compartir, por ejemplo, esta carpeta de aquí. Esta de aquí, por ejemplo. No sé ni qué hay aquí dentro. Bueno, vamos a tomar esta de aquí. Ok. Y aquí podemos definir la modalidad de acceso. Mira, solo va a poder listar y descargar los archivos. ¿Okay? Luego tenemos políticas de seguridad. Eso también son más medidas que añadimos de seguridad. Pues poder añadir, digamos, listas de bloqueo por listas negras, listas blancas. Solo se puede conectar desde este rango de direcciones IP, ¿no? Luego también podemos definir políticas de acceso. Solo va a poder acceder durante este periodo del día y estos días de la semana, ¿no? Entonces, bueno, y aquí, por cierto, voy a especificar la contraseña para poder hacer la prueba. Entonces, esto, creo el usuario, como es llamado test, ¿okay? Ya tendrá acceso a este repositorio. Entonces, yo si me conecto ahora con FileZilla, por ejemplo, ¿no? Este es el cliente, en este caso SFTP, como veis, si yo me conecto, bueno, tengo acceso a esos ficheros que le he compartido. Es muy fácil, en 2 minutos básicamente puedo llegar a montar un servicio de SFTP arrancado y corriendo, ¿no? No comenté, pero antes comentamos que el servicio SFTP en este caso corre dentro de la red interna. ¿Por qué? Porque tenemos un gateway que gestionamos desde el propio servidor central, que nos permite, esto es un reverse proxy que nos permite definir reglas. El gateway, como veis, es esta parte de aquí, está instalado en la DMZ, es un listener, solo redirige el tráfico hacia la red central, digamos, hacia la red interna. Entonces, aquí gestionamos esas políticas, ¿no? Entonces, habéis visto, en este caso, esto es el usuario de test, no le he dado permisos para poder borrar archivos. Yo, por ejemplo, si le doy aquí a borrar, no debería poder, si lo he hecho bien. Ahí está, permiso denegado. Entonces, como cliente, veis que los permisos funcionan. Y importante también la auditoría, ¿no? Toda la interacción de mis usuarios
de mis clientes con con mi servicio, lo puedo ver en log de auditoría. Tenemos un log de auditoría por cada protocolo, por cada tecnología. En este caso, como veis, esto es de hoy, podemos filtrar por día, tenemos muy total filtrado aquí, pero para mostraros aquí vemos que el usuario de test se ha logrado correctamente hace un minuto y ha intentado borrar un fichero y no ha podido. Entonces, yo para cualquier actividad tengo total lujo de detalle, ¿no? En qué fecha fue, desde qué dirección IP, en este caso es local, qué tipo de qué acción, qué archivo, etcétera, ¿no? Entonces, todo logueado de forma automática. Con lo cual yo puedo buscar, oye, mi usuario, mi cliente me mandó el fichero X a ese día, pues aquí fácilmente lo puedo encontrar. ¿Vale? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, a nivel de cliente, eso es para activar la recepción de archivos de forma segura. Si queremos actuar como cliente y enviar, ¿no? Eso también, todo lo que es la gestión de movimiento de archivos. En la pestaña Resources lo que tenemos es una pequeña utilidad en la que definimos conexiones a sistemas con los cuales podemos interactuar. ¿Okay? En este caso, pues sistemas de envío de archivo, pues tenemos FTPS, SFTPs, FTP no recomendable, por supuesto, incluso a través de HTTPS, bueno, hay diferentes tecnologías y como veis además tenemos otras posibilidades. Podemos conectarnos a base de datos para hacer consultas, web services, SOAP y REST, bueno. La clave de esta pestaña es donde aquí podemos definir conexiones, con lo cual definimos la conexión, por ejemplo, a un servicio, a un servidor de SFTP, una sola vez y una vez está definida, con la contraseña, por supuesto, encriptada, ¿okay? Una vez está definida la conexión, definiendo los parámetros de puertos, de dirección IP, etcétera, nosotros podemos testear, voy a salir porque no vamos a volver a entrar, incluso podemos testear la conexión y si todo va bien, grabamos, ¿no? Entonces es una pequeña utilidad para decir, bueno, esta conexión la defino y una vez está funcionando luego la puedo usar, a diferencia de los scripts que cada vez tenemos que definir la conexión y además muchas veces las contraseñas están y el usuario está en claro, ¿no? Entonces estas conexiones, el módulo viene con el producto viene con el módulo Workflows que nos permite justamente aprovechar estas conexiones para realizar tareas, ¿no? Eso sería, nosotros trabajamos con projects que vendría a ser, digamos, el equivalente de un script, pero veremos la gran diferencia, ¿no? La gran diferencia es que, por ejemplo, ahora voy a hacer un proyecto, aquí tenemos plantillas para, por ejemplo, para poder construir un proyecto, un script de forma ya prehecha. En este caso tomaré un ejemplo que es crear, hacer una consulta a una base de datos, crear con el resultado un fichero CSV, encriptarlo y enviarlo a un FTP, por ejemplo. Entonces esto ponemos aquí, un nombre de test, ¿no? Entonces, como veis aquí, esto me abre el Project Designer, que es una interfaz de desarrollo, digamos, de workflows o de tareas gráfica, en modo drag and drop. Con lo cual, aquí a la izquierda, si os fijáis, tengo el Component Library, que nos permite pues ir arrastrando acciones en nuestro script, en nuestro proyecto, y de forma gráfica. Entonces, por ejemplo, vamos a mostrar aquí el script ya viene preconfigurado, nos entramos a una base de datos, con el resultado creamos un CSV y luego lo encriptamos, ¿no? Pero imaginamos que después, además, yo quiero, pues podría conectar una base de datos, ya lo vimos, podríamos enviar el archivo, podríamos manipular los archivos, como veis, los CSVs, Excels, XMLs, JSONs, son capacidades de transformación de la información. Podríamos mover el archivo internamente utilizando, digamos, acciones de file system. Podemos enviarlo a nuestros clientes a través de FTPS, actuando como cliente, SFTP, etcétera. O, en este caso, voy a enviar por mail, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, lo añado. Entonces, como veis aquí, es un drag and drop. Muy fácil, podemos desarrollar tareas sin tener que programar. Eso es muy importante. No solo no tenemos que conocer ningún lenguaje de programación, sino que además no tenemos que depender de ningún tipo de plataforma. Esto es una interfaz web. Con lo cual, por ejemplo, aquí me conectaré a una base de datos, en este caso un SQL Server que tengo aquí en local. Si os fijáis aquí, y esto es una utilidad bastante muy interesante, para hacer la consulta, por ejemplo, tenemos aquí un wizard que en este caso ya se conectó digamos, a la base de datos, en este caso es un SQL Server. Yo aquí identifico, bueno, ¿con qué esquema quieres trabajar? Pues esquema de DO, para verlo todo. ¿Qué tablas? Pues, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Vale, selecciona esta tabla. ¿Qué columnas quieres traerte de la consulta? Pues mira, quiero todas, ¿vale? Y quieres hacer un where. Bueno, podrías hacer un where, en este caso no voy a hacer. Pues, ¿quieres testar la consulta? Sí.
Entonces, es un wizard que nos permite crear la consulta de forma, como veis, muy sencilla, es realmente muy sencilla y se agradece muchísimo. Entonces, en este caso, hago esta consulta, voy a hacer mis web, lo voy a hacer, ya me he creado la consulta. Entonces, esta consulta, si os fijáis, nos genera una variable de salida que contendrá el resultado de esta consulta y lo guarda en la variable data. En la siguiente tarea siempre hay el concepto de variable de entrada y de salida. Si os fijáis aquí, el data, digamos la variable data, que contenía el resultado de la consulta, se usa en esta acción que es escribir un CSV, y en este caso escribiría un CSV, lo vamos a colocar, por ejemplo, aquí en webinar, en esta carpeta aquí, webinar, y le vamos a poner un nombre, data.csv, por ejemplo. Okay. Incluso podríamos hacer, esto es añadir, esto es ya es un refinamiento, pero podríamos añadir, por ejemplo, el timestamp. Esto es hoy, y le ponemos el formato, ¿vale? Y esta variable que acabo de crear, que se llama hoy, la voy a usar aquí para crear el nombre del archivo, ¿no? Entonces, veis aquí, muestro las variables, arrastro. Entonces, el nombre del archivo que me creará con el CSV es data y la fecha de hoy, ¿vale? Y aquí delimitamos los separadores. Y creamos el CSV, luego encriptamos el archivo, ¿vale? Entonces, la variable de salida de la tarea anterior, que es CSV file, la uso como entrada de la siguiente, ¿no? CSV file. Y de nuevo creo, en este caso, selecciono en qué me vas a encriptar el archivo, me lo vas a dejar en la misma carpeta del webinar. Y aquí seleccionamos con qué clave vamos, en este caso esto es PGP, ¿vale? Con qué clave PGP voy a encriptar la información. Imaginemos que es la clave pública de mi cliente número 1, ¿vale? Entonces ya está. Y luego envío por correo el archivo, pues el que yo haría. Esto vamos a poner. Me lo envío a mí mismo para hacer la prueba. Importante escribir bien la dirección de correo. Y si os fijáis aquí, vamos a añadir como adjunto, ¿qué vamos a enviar? Pues mira, le voy a enviar el archivo PGP, que es la variable de salida de la tarea anterior. CSV file. Aquí está. Es tan fácil. Yo con esto, como veis, en menos de 5 minutos, he creado una tarea que lo que me va a hacer es conectarse a una base de datos, extraer una información, convertirla a CSV, voy a encriptar el CSV y lo voy a enviar por mail. Entonces, en este caso ejecuto, si no hice nada, bueno, en este caso no todo fue bien, no tardó nada, puedo ver el job log, ¿vale?, de ejecución aquí en directo. Si cada vez que se ejecuta un proyecto, es decir, una transferencia, al final un script incluye una transferencia de tareas, en el log, mira, aquí acabamos de recibir el mensaje, ahora lo vamos a ver. Si fijáis, para cada ejecución de un script tenemos su detalle también de auditoría, ¿no? Su log de auditoría en cuanto a, pues si accedo aquí, pues veo la misma información, cada detalle de código de ejecución de la tarea, ¿no? Incluso tenemos un log de auditoría de ficheros, que cada fichero con el cual un proyecto ha creado, ha enviado, ha accedido, como veis aquí, tenemos el detalle, ¿no? En este caso, hemos creado un archivo data con fecha de hoy y aquí de nuevo tendríamos todo el detalle, ¿no? Entonces, a priori, en principio he recibido un correo, webinar@healthsystems, que como veis, bueno, en este caso me ha enviado el archivo cifrado, ¿no?, con la clave PGP del cliente 1. Con lo cual, bueno, os podéis hacer un poco la idea de lo sencillo que es trabajar con la herramienta, ¿no? Por supuesto, el producto con esos logs de auditoría viene con reportes preconfigurados, etcétera, pero vamos a dejar la demostración por hoy. Era solo para que veáis un poco un vistazo de lo que es capaz la solución. Y con esto, solo antes de terminar y pasar a las preguntas, un poco repaso de lo que acabamos de ver. Con GoAnywhere realmente es una solución multiplataforma, no lo comenté, podemos instalar GoAnywhere en sistemas Windows, Linux, Unix, IX, incluso en la cloud en Amazon Azure.
Esto, podemos trabajar con tecnologías de encriptación, habéis visto, tanto a nivel de cliente para enviar como para recibir activando los servicios. Tenemos un sistema de gestión de claves donde estamos encriptando y protegiendo los certificados y las claves que vamos a usar para trabajar con protocolos seguros, completo registro de auditoría, tanto a nivel de la administración de la solución como del intercambio de archivos, como nuestros servicios para recibir información, y viene con un sistema digamos, de gestión de tanto de usuarios clientes, a través del cual se puedan conectar a nuestros servicios, como también de roles de administrador, ¿no? Y hemos comentado también que tenemos esa pieza de gateway en la solución, que es un reverse proxy, que a nivel de arquitectura nos permite evitar ese problema que hemos comentado anteriormente en el principio de la sesión, donde tenemos para evitar tener los servicios de FTP en general en la DMZ, cosa que los haría vulnerables tanto por las credenciales como por recibir archivos, aunque fueran por milisegundos en la DMZ, que es una red vulnerable, ¿no? Con lo cual, el gateway nos evita, por un lado, tener archivos en la red DMZ y, por otro, tener que abrir puertos de entrada a la red interna, porque la conexión entre MFT y gateway se realiza con un puerto de salida. Dicho esto, pasamos al turno de preguntas. Vamos a responder a esas preguntas que habéis estado realizando. Si todavía tenéis consultas, es el momento tal vez de ponerlas y plantearlas. Aprovecho el momento para recordar que, primero, agradecer vuestra asistencia al webinar. Realmente espero que haya sido de utilidad para vosotros. Os enviaremos después de la sesión la grabación de este webinar, ¿vale? También os enviaremos más materiales sobre tanto Managed File Transfer, ¿no?, que debe tener en cuenta a la hora de evaluar una solución de Managed File Transfer, y sobre todo material, digamos, también sobre GoAnywhere, nuestra solución en Help Systems, que realmente estamos muy orgullosos de GoAnywhere porque realmente es muy sencillo de usar y vemos que la reacción del mercado es realmente muy, muy buena. Por supuesto, si queréis solicitar una demostración particularizada y personalizada para vuestras necesidades de GoAnywhere, podéis contactar con nosotros, bien a través de correo o bien a través de este formulario que podéis encontrar en el sitio web. Y dicho esto, vamos a repasar a ver si hay algunas preguntas. No, había anotado la pregunta de si nos enviaréis la presentación del webinar, ya está contestada. Pregunta, ¿permite cargar certificados para el cifrado de la comunicación? Sí, eso antes lo vimos. De hecho, puedo compartir de nuevo la pantalla para mostrarlo. Digamos, en el sistema, creo que se está viendo, en el Key Management System, que es donde realmente gestionamos las claves, por ejemplo, en certificados, en este caso SSL, ¿no? Certificado SSL, yo puedo importar aquí, con lo cual si yo tengo el certificado público de mis clientes, para poder tanto autenticarles como para poder cifrar la comunicación, podría utilizar también certificados que ya estén creados o incluso que estén firmados por una autoridad certificadora. O sea, podemos crearlos y importarlos también. A ver. Vale. Si te preguntan también si dentro de los workflows se pueden ejecutar programas después de un envío vía FTP. Claro, esa parte tampoco la expliqué con mucho detalle, pero y es interesante porque dentro de un project, digamos, que es, digamos, la manera como llamamos a un script en el producto, cuando vosotros estáis trabajando ya con scripts o con herramientas hechas en casa, vosotros ya tenéis muchos scripts, con lo cual el proceso de migración a una herramienta, en este caso como GoAnywhere, pues es gradual, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer, bueno, se puede hacer una migración de 0 a 100, digamos, cosa que normalmente no recomendamos, o lo que podemos hacer es integrar todos los scripts que vosotros tengáis, los podemos primero llamar desde GoAnywhere, con los beneficios que eso tendría, y eso sería, pues, dentro de un project podemos ejecutar comandos que, en este caso lo añado aquí, que puedan ejecutar, ¿no? Es como por ejemplo, aquí un script, ¿no? Con lo cual esto, sin duda, sí que es posible. ¿Se puede instalar en cloud? Sí, en la presentación creo que lo comenté. Nosotros, como fabricante, realmente no estamos ofreciendo un servicio SaaS. Nosotros, como fabricante, sí que tenemos partners que lo pueden llegar a ofrecer, pero
En cualquier caso, digamos, vosotros podéis encontrar bueno, una instancia que se puede levantar en cuestión de segundos tanto en el marketplace, digamos, de Amazon Cloud como incluso de Azure, con lo cual, si vosotros además tenéis vuestro propio proveedor de cloud privada, podéis instalar un servidor de cloud, evidentemente la solución. Y es multiplataforma, con lo cual lo podemos instalar en Windows, Linux, Unix, incluso es de los pocos en el mercado, si no decir el único a nivel empresarial, que se puede instalar también en la plataforma IDNI. A ver, podría obtener los certificados para SFTP directamente desde el partner con el cual me voy a conectar y cargarlos en GNU. Sí, correcto. También un poco en la línea de lo que vimos antes, también podemos solicitar los certificados públicos, en este caso, por ejemplo, con SFTP, ¿no? En este caso sería aquí, con claves SSH porque es SFTP, y aquí, como veis, importaríamos las claves de nuestros clientes. ¿Vale? En este caso es la clave pública, y esto sería básicamente o bien para encriptar archivos que vayas a enviarle o bien para autenticarlos también. ¿Okay? En ambos casos podemos usar su clave pública. Se pueden ejecutar scripts desencadenados por eventos. Esa parte no la vi en la demo, no la mostré en la demo, pero evidentemente los scripts se pueden tanto planificar, tenemos un planificador nativo, como incluso podemos ejecutar los proyectos o scripts en base a monitores, ¿no? Monitores que están monitoreando, digamos, ficheros que se creen, que se modifiquen. Aquí lo vamos a ver, ¿no? Tanto por ejemplo, en la red, ¿no? Cogemos cualquier, que puede ser archivos que estén en file servers, en la cloud, donde estén, da igual el repositorio que vosotros elegís, en este caso elijo uno local, da igual, y podemos crear digamos, un monitor que esté monitoreando si un fichero se ha creado, modificado, borrado, existe, y aquí hacemos, y en este caso, cualquier fichero que sea CSV. Incluso podemos construir expresiones regulares un poco más finas. Con lo cual, cuando esto sucede, yo lanzo un proyecto, como veis aquí, me detecta, bueno, los ficheros que se han creado, los paso al proyecto en forma de esta variable, y yo llamo al proyecto que lo va a tratar, que los va a procesar, el que sea, ¿no? Entonces tengo que construir un proyecto, bueno, en este caso no sé ni qué puse. Y por cierto, aquí vemos también las notificaciones automáticas de cuando un proyecto se lanza, pues mirad qué fácil es poder notificar cuando una ejecución ha ido de forma correcta, o nuevamente notificamos cuando ha ido mal, ¿no? Entonces aquí fácilmente lo podemos construir. Vamos a cerrar ya con la última pregunta. El licenciamiento es por endpoint. No soy el responsable comercial, no voy a entrar en mucho detalle de cómo funciona el licenciamiento, pero sí que os avanzo que no depende, digamos, de los endpoints que se conecten. Los módulos, tanto de SFTP como FTPS, pues no dependen del número de usuarios o endpoints que se van a conectar, con lo cual eso es cierto que eso es una ventaja competitiva respecto a otras soluciones del mercado. Bueno, hay algunas preguntas más, no, lamentablemente no tenemos más tiempo para responderlas, pero todas esas preguntas que no quedaron pendientes de respuesta, os vamos a responder de forma personalizada por correo después de esta sesión. Y dicho esto, os agradezco de nuevo vuestro tiempo para la sesión de hoy. Espero que, como anuncié al principio, salgáis con un poco más de valor de lo que habéis empezado. Y bueno, estaremos en contacto para otras sesiones que hagamos en el futuro. Muchas gracias y que tengáis una buena jornada y una buena tarde.